Un día que estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él. Pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar: «¿Quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: «¿Qué estáis pensando en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó entonces delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios, y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto cosas increíbles». Gracias, Señor, per la teva paraula, gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda cada día a seguir adelante. Que nunca nos falte, Señor, que siempre sea nuestro lugar a donde recurrir cuando tenemos problemas, Señor, y dudas. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han venido hoy aquí y los que no han podido venir también, Señor. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos contentos de estar con vosotros otra vez esta mañana, y nuestra oración es que podamos seguir adorando al Señor en el corazón y haciendo de tal forma que Él esté contento con lo que hacemos. Habréis visto de que estamos haciendo una serie sobre los milagros de Cristo, puesto que vuestros pastores nos habían invitado durante varias semanas y todavía tenemos unos cuantos delante. Entonces pensé, lo mejor sería hacer algo que por lo menos no sean cosas sueltas. Y entonces estamos más o menos yendo en orden cronológico a distintos milagros del Señor Jesucristo. Voy a decir una frase y quiero que vayáis pensando si es cierto o no. Nuestra adoración está condicionada por nuestra apreciación de la autoridad de Cristo. Voy a volver a leerlo. Nuestra adoración al Señor está condicionada por nuestra apreciación de la autoridad de Cristo. El título del mensaje de esta mañana: la autoridad de Cristo y 4 maneras de adorar. Hemos leído la historia, intentamos imaginar la escena. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cristo, después de haber hecho una serie de milagros, llega a la casa. Nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 1, que llegó a la casa. Parece que era una casa donde él muchas veces había estado. Se supone la casa de Pedro. Y entonces nos dice que había mucha gente allí. Ahora quisiera explicar una cosa, que esencialmente había 2 tipos de casa en Palestina en estos días. Un tipo de casa era una sola habitación. Y allí cabían la familia, los animales y todo, una sola habitación. Y había otro tipo de casa, de que era una serie de estancias con un muro alrededor y una sola puerta, y en medio un patio. Y debido al calor del sol, muchas veces ponían un toldo, o para cubrir la totalidad del patio, o por lo menos una parte. Y había realmente un tercer tipo de casa, que era una casa de los ricos, que entonces tenía 1 o 2 plantas, además de patio.
Entonces, cuando habla de que Cristo llegó a la casa, Marcos capítulo 2, versículo 1, se entiende que era una de las casas grandes, o sea, con varias estancias, un muro alrededor y un patio. Decimos eso porque, puesto que encontramos que había mucha gente allí, entonces en una habitación no cabría. Entonces, imaginando la escena, estás en una casa grande, estás allí escuchando al Señor, pero había tanta gente de que no solamente llenaba todo el patio, sino también en la calle la gente estaba para ir escuchando por lo menos algo de la predicación de Jesús. Entonces llegan 4 hombres, llevando en una camilla su amigo. Quieren llegar hasta Jesús porque creen que Jesús podría hacer algo, podía sanarle, podía curarle. Era paralítico. Pero no pueden llegar, había tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues una cosa más de las casas, no solamente los de una sola habitación, sino también las casas grandes, todas tenían una escalera exterior para llegar al techo, que siempre era un techo plano. ¿Por qué un techo plano? Pues porque muchas veces, especialmente en verano, la gente desde la casa tendrá mucho calor. Entonces subían a la terraza para dormir allí. Entonces, terrazas planas. Entonces, para llegar allí necesitabas una escalera por fuera. Entonces, estos 4 amigos, trayendo a su amigo, llegan, ven que no pueden entrar, entonces tienen una idea brillante. Vamos a subir por la escalera, vamos a llegar a la terraza, terrado, y entonces vamos a bajar nuestro amigo delante de Jesús. Es por esta razón de que obviamente una casa plana, una sola habitación, tendrían que deshacer el techo y esto les habría costado muchísimo y estás rompiendo propiedad de otro. Mientras casa grande simplemente removía un poco el toldo y así podían bajar sin estropear la casa. Pero para la sorpresa de todos, tú estás dentro, estás mirando como 4 personas están dejando bajar la camilla donde está un hombre postrado. Y entonces Jesús dice algo sorprendente. Dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. No le dice, pues te voy a sanar, no dice nada. Va a otro nivel. Tus pecados te son perdonados. Los que estaban escuchando entonces se sorprendieron que Jesús dijera una cosa así, especialmente los líderes religiosos. Y entonces después Jesús entabla una conversación con ellos. ¿Cuál es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Vamos a estudiar esto en un momento. Y entonces los líderes religiosos no contestan, y entonces Jesús dice al paralítico, levántate, coge tu camilla, vete a tu casa. Y entonces el paralítico hace eso, delante de todos. Entonces, tal como se ha dicho, dijeron al final, pues hoy hemos visto maravillas. Entonces vamos a mirar este relato, porque todo depende, como veremos, en cuanto a la autoridad de Cristo. Y es una cuestión vital para nosotros hoy. ¿Cristo tiene autoridad? Y vamos a considerar la autoridad de Cristo desde el punto de vista de las personas que estaban presenciando aquel evento. Primero, desde el punto de vista de los líderes religiosos, los versículos 17 al 21 y también el 23, ilustran una adoración externa, una adoración para impresionar a los otros. De capítulo 5, versículo 22,
Dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, de los líderes religiosos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque estáis dudando en vuestros corazones. Y leyendo simplemente este texto, podríamos coger la idea de que estas personas tenían dudas espirituales, que son razonables y buenas, y entonces Jesús está hablándoles con este nivel. Tener dudas, bueno o malo. Si son dudas que nos llevan a una mayor investigación de los hechos, entonces son buenas. Las dudas, no dudas de incredulidad, sino dudas de pregunta. Quiero saber más, quiero entender más. Son buenas. Pero entonces cuando leemos un relato también en Mateo capítulo 9, versículo 4, aprendemos otra cosa. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, son dos frases. ¿Por qué estáis dudando? Pero también, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es evidente que estaban allí con mala intención. ¿Y por qué estaban allí con mala intención? Pues es evidente que envidiaban cómo Jesús captaba la atención de las multitudes, como Él enseñaba, todo el mundo decía con autoridad, y ellos se dieron cuenta que la gente le escuchaba a Jesús más que a ellos. Y nos dice en el versículo 17, en nuestra lectura, que habían venido de todas partes. Mira lo que dice, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, que estaba bien lejos. Estaban allí. Estaban allí con sus dudas, pero también con su corazón malo. Y su reacción inmediata es, lo que Jesús está diciendo es herejía. Al decir a este hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y aquí tenemos delante de nuestro, decían ellos, un hombre que se llama Jesús, que era el carpintero conocido de Nazaret, y él está diciendo, tus pecados te son perdonados, está tomando el lugar de Dios. Es herejía. Y por lo tanto, le rechazaban. Decían, este no tiene autoridad para hacer eso. Pero notamos dos cosas. Oyeron su doctrina, escuchaban su enseñanza, tanto en las sinagogas como ahora en la casa, donde dice que Jesús enseñaba. Pero no aceptaban su autoridad. No aceptaban su autoridad sobre sus vidas. No ofrecían, como Juan Bautista pedía, no ofrecían señales de arrepentimiento. No querían tener un cambio de estilo de vida. Rechazaban su autoridad sobre ellos. En un sentido estaban diciendo, no nos interesan las implicaciones de sus demandas. No nos interesa. No obstante, ellos estaban escuchando su enseñanza. Pero además de ir escuchando su enseñanza, también veían su obra, los distintos milagros. Habían visto ya otros milagros, como hemos estado estudiando otros domingos pasados. Y una de las razones por qué están allí es porque sigue haciendo milagros. Y notamos que realmente pensaban en una forma lógica. Y las conclusiones eran correctas. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Pero no aceptaban la autoridad de Cristo para poder perdonar. Porque todo iba en contra de sus ideas preconcebidas. Dios no puede actuar así.
Dios encarnado, no puede ser. Por lo tanto, lo rechazaba. Rechazaba a él y toda su autoridad. Entonces, el resultado final, mirando desde el punto de vista de los líderes religiosos, rechazaban su autoridad y esto les llevaba a ser, para nosotros, una ilustración de una adoración externa para impresionar a los demás. Cuando estaban en las sinagogas y cuando estaban en el templo, adoraban como todos los demás, pero es evidente, es solamente una adoración externa. No tocaba, no cambiaba sus vidas. Ojalá que algunas de las canciones que hemos estado cantando esta mañana nos toque el corazón. Vamos a ver todo eso desde el punto de vista de la gente. Voy a sugerir que ilustra una adoración de miedo, de pánico, porque su reacción inmediata es: esto es fantástico. Es lo que nos dice en el último versículo. Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de terror decían: hoy hemos visto maravillas. Vemos que se quedaban, digamos, con la boca abierta. La palabra esto de sobrecogidos de asombro es una palabra muy fuerte en griego que significa sobrecogidos de estupor, o como dice al final, llenos de temor. Dos cosas. Es bueno sentir temor delante de Dios. Es bueno esta reacción de estupor. Voy a decir que sí, y voy a explicar. Demasiadas veces olvidamos con quién estamos tratando. Demasiadas veces olvidamos que Él es nuestro creador y nuestro juez. Un día todos tenemos que ponernos delante de Él, o para ser condenados o para ser premiados. ¿Cómo tratas a Dios en oración? Sé que es una pregunta personal, perdonadme, pero ¿cómo tratas a Dios en oración? ¿De forma frívola? ¿Cómo tratas a Dios en los cánticos? ¿De forma superficial? Ahora nos toca decir estas palabras. Ahora tenemos que elevar la voz, bajar la voz. Estas personas tenían miedo, terror. Y por lo tanto digo que en un sentido es bueno para nosotros reconocer quién es Él. Por otra parte, tengamos cuidado que la reacción de estupor o de miedo, de pánico, no nos lleve a una reacción voluble, de una fe endeble. Me explico. Puede ir desarrollando en nosotros una fe endeble que necesita señales y maravillas para mantenerse en pie. En este caso, nos puede llevar a una adoración que no transforma nuestras vidas. Quedamos simplemente en: hoy hemos visto maravillas. A ver lo que va a hacer mañana. Hemos sido espectadores y no más. ¿Puedo hacerlo en una forma personal? Hoy hemos oído cosas extrañas o cosas maravillas a lo que se dirá el domingo próximo. Hemos sido espectadores. No espero eso de vosotros. Espero que todos seamos mucho más que eso, que simplemente espectadores, lo que otros hacen.
pero depende de nuestra visión de la autoridad de Cristo. Pues vamos a verlo desde el punto de vista de los 4+1. Pero primero, el resultado final para la gente era que reconocían su autoridad para hacer maravillas, pero reconocían más autoridad que eso. Vamos a estudiarlo en un momento. Los 4+1, los 4 amigos más su amigo paralítico, ilustran, sugiero, una adoración expectante. Cuando los 4 iban bajando a su amigo delante de Jesús, habiendo quitado el toldo, estaban diciendo: Señor, tú puedes. Señor, tú puedes. Sabemos que eran 4 porque Marcos capítulo 2, versículo 3, habla de 4. Pero voy a subrayar: persistentes y creativos amigos. Persistentes y creativos amigos. La insistencia de los 4, nadie les impedía llevar a su amigo a Cristo. Había mucha gente delante de la casa, no importa. No podían entrar en la casa, no importa. Vamos a llevarlo arriba. Yo supongo que habrá sido difícil de pasar por aquella gente, porque habrán dicho: no, estamos nosotros aquí primero. Habrán tenido que, en un sentido, luchar para poder llevar a su amigo por la escalera y luego por el tejado. 4 amigos persistentes y creativos que querían llevar su amigo a Cristo. ¿No es esto una ilustración tremenda de la evangelización? Persistente. Una mujer una vez dijo a su amiga, después de estar la primera vez en la iglesia, le preguntó: ¿por qué me invitaste 19 veces? Y su amiga le contestó: porque 18 veces dijiste no. Persistente. ¿Podemos ser persistentes en nuestra evangelización? En ir invitando a otras personas a venir a la iglesia. Si una persona dice no, vamos a decir: bueno, vale. O vamos a ser persistentes. Vamos a seguir 18 veces. Dices no, pues 19. Voy a volver a invitarte. Persistente. Pero también creativo. Estos 4 hombres sí podían haber dicho: no hay remedio. Pero pensaban: no, vamos a subir y vamos a bajarlo delante mismo de Jesús. No sé si pides muchas cosas por Amazon o por lo que sea, y entonces te traigan el producto a la casa. Pues a veces estoy haciéndolo, y cuando la persona trae el paquete, tengo preparado un folleto evangelístico para entregar. Un día hice esto con un joven, y el título era ¿Por qué Jesús? Y él dijo: ¿por qué Jesús? Entonces empezamos a tener una conversación. Era un chico que había venido de otro país y no sabía que había una iglesia evangélica en el pueblo de Saló. Y entonces dijo: estaba buscando pero no encontraba. Entonces, desde aquel día, aquel joven se ha incorporado en el grupo de jóvenes y está los domingos, estará en este momento en la iglesia, seguramente con su hermana también. Una idea creativa. Si personas vienen a tu casa, pues ten preparado unos folletos para ir entregando. Ellos podían decir no simplemente hemos sido espectadores de lo que Cristo ha hecho hoy, sino hemos sido colaboradores. Hemos participado en todo lo que ha ocurrido hoy. Y espero que esto también es vuestra reacción hoy. Hemos sido participantes, hemos sido colaboradores, hemos participado hoy en la iglesia, en la adoración al Señor. Entonces el resultado final
para los 4 más 1 era comprendían algo más de la autoridad de Cristo. Y esto les producía una confianza en Él. ¿Ves? Según nuestro concepto de la autoridad de Cristo, o implica que nuestra adoración no es nada, o, como la gente en general, que nuestra adoración es de miedo, de pánico. O nuestra adoración, si estamos entendiendo la autoridad de Cristo en el universo y en el mundo, en mi vida, en mi familia, entonces esto nos va a ir produciendo una confianza creciente en Él. El cuarto caso, el hombre en sí, ilustra una adoración de agradecimiento, y espero que este es hasta donde llegamos, una adoración de agradecimiento. Prestemos atención a las frases del versículo 25. Al instante, o sea, una obediencia total. Jesús le dice, levántate, al instante, levantándose en presencia de ellos, hizo evidente su testimonio de forma pública. Eso es lo que se hace en un bautismo, ¿no? En un culto de bautismos. ¿Qué está diciendo el candidato? Está diciendo, quiero que todo el mundo sepa de que confío en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y también quiero que todo el mundo sepa de que es mi promesa, con su ayuda, seguirle todos los días de mi vida. Es una profesión pública. Y aquí encontramos, levantándose en presencia de todos ellos. Podía haber dicho, pues me levantaré cuando todos se marchan. Dice, y tomando el lecho, tomando la camilla en que estaba acostado, aquella cosa que representaba su incapacidad total, tomando el lecho, se fue a su casa. Una transformación total. Y esta transformación, notamos, iba a ser evidente en su casa. La transformación iba a ser evidente en su casa. Reto para nosotros, ¿no? Que domingo tras domingo el Señor puede ir operando una transformación en nuestras vidas que sea cada vez más evidente en casa. Cada día cuando estamos abriendo la palabra y estamos diciendo, Señor, háblame hoy, que sea más evidente su transformación en casa, además del trabajo en la calle, en todas partes, pero en casa. Tenemos mucho camino para andar, pues sí, pero creo que el Señor quiere tener paciencia con nosotros y seguir obrando. Se fue a su casa. Frase siguiente, glorificando a Dios. Literalmente significa reconociendo y alabando y agradeciendo a Dios. ¿Ha sido así para ti esta mañana? Que podemos ir glorificando al ir a casa, reconociendo y alabando y agradeciendo a Dios. Este es el versículo 25. Pero el 26, ya hemos mirado este versículo, pero quiero subrayar una cosa más. Porque se utiliza el mismo verbo en el versículo 26 como en el versículo 25. Vamos a leer los dos versículos. Versículo 25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. La misma palabra, glorificando a Dios. Hay dos posibilidades de entender esta frase. Uno, es como una frase técnica,
encontramos en distintas partes de la Biblia. Es glorificar a Dios como una frase técnica que simplemente dice, di la verdad. Podéis recordar el caso de Acán en el Antiguo Testamento, que le habían cogido en su pecado y entonces dice, admite y di la verdad. Que traducido es, da gloria a Dios. Admite, di la verdad. Y que quizás aquí lo estaban admitiendo la verdad, que parece que Dios ha dado poder a este hombre a perdonar pecados, porque esto era el argumento de Cristo en el versículo 23. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Haz el experimento. Ir a casa, mira a un espejo, di las dos frases. Es fácil decir tanto uno como otro. Pero sin autoridad, sin poder. Y entonces lo que Cristo está diciendo aquí es que, ¿puedes decir vosotros los líderes, tus pecados te son perdonados? No, solo Dios puede hacerlo. Y yo voy a hacerlo delante de vosotros y voy a demostrarlo, porque la segunda frase tampoco podéis hacer, levántate y anda. Y yo lo voy a demostrar que tengo poder para hacer una cosa haciendo la otra. O sea, quizás glorificando a Dios era simplemente, es cierto, Dios ha dado poder a este hombre a perdonar pecados. Pero hay otra manera de entenderlo, y es que la gente imitaba al hombre sanado. Él glorificaba a Dios, reconociendo, alabando y agradeciendo a Dios. Y ellos entonces le imitaban. La forma en que él adoraba a Dios fue contagioso. ¿Sabes? Lo mismo ocurre contigo y conmigo. La forma en que tú adoras, la forma en que tú glorificas a Dios, puede ser contagioso. Será un ejemplo para otros. Nunca me olvidaré una reunión en Barcelona en que era una reunión de distintas iglesias, y en la plataforma había varios pastores. Al principio se cantaba una canción. Todos los pastores cantaban. Pero había uno que cantaba con tanto fervor de que se podía ver, realmente lo sentía. Después fui para hablar con él, para decir, gracias, porque me has ayudado. Era un ejemplo de ir realmente dar gracias al Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Entendiendo esta frase en la segunda manera, reconocían la autoridad de Cristo, capaz de transformar totalmente la vida de un ser humano. Y esto cambiaría su adoración a Cristo quizás años más tarde, al ir escuchando la predicación por parte de los apóstoles. Nuestro aprecio de la autoridad de Cristo influye nuestra adoración. O dicho en otra manera, nuestro aprecio, nuestra aceptación de la autoridad de Cristo da color a nuestra adoración. Termino con una pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Un buen hombre? No puede ser. Él dijo que era Dios y por lo tanto o era verdad o era mentira. No puedes definirle a él como un buen hombre si está diciendo una mentira. Mateo capítulo 7, versículo 29 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Se admiraba de su autoridad, pero esto no es suficiente. Simplemente decir, Lucas capítulo 4, versículo 36 dice, estaban todos maravillados, hablando unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta?
que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Todos maravillados a su autoridad, pero esto no es suficiente. Es cuestión de decir, Señor, tal como decíamos en una de las canciones, me rindo a ti, a tu autoridad. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Uno que tiene autoridad en tu vida? Entonces, permíteme hacer una segunda pregunta. Cambio la pregunta. ¿Cómo definirías tu relación con Cristo? ¿Cómo definirías tu relación con Cristo? Porque tu eternidad depende de tu respuesta. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, porque al ir estudiando las Escrituras, podemos ir entendiendo cada vez más tu autoridad en el universo, tu autoridad en este mundo, tu autoridad sobre las naciones, tu autoridad sobre mi vida. Y Padre, queremos salir glorificándote, queremos salir reconociendo y alabando y agradeciéndote por tu autoridad. Gracias por lo que eres. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hasta este momento. Ayúdanos, oh Señor, para que nuestro concepto de la autoridad de Cristo vaya dando color a nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.